En 1947, un pastor de cabras adolescente tiró una piedra dentro de una cueva. Escuchó un sonido extraño, el sonido de cerámica antigua rompiéndose. Entró. Lo que encontró dentro de esa cueva cambiaría para siempre lo que sabemos sobre la Biblia, sobre el judaísmo del siglo I y sobre los orígenes del cristianismo. Y durante 40 años, parte de ese descubrimiento fue ocultada, no por gobiernos, no por conspiraciones secretas, por un puñado de académicos que controlaban el acceso a los textos más importantes del siglo XX y que, por razones que todavía se debaten, decidieron que el mundo no necesitaba leerlos. Esto no es especulación, es lo que los propios investigadores, los periodistas y finalmente los tribunales dejaron documentado. Empecemos desde el principio. El lugar se llama Qumran. Es una zona árida en la orilla noroccidental del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. El terreno es de piedra caliza, con acantilados llenos de cuevas naturales. Muhammad ed-Dib tenía entre 15 y 16 años cuando encontró la primera cueva. La fecha exacta es debatida entre los investigadores. Algunos dicen que fue en el invierno de 1946, otros en la primavera de 1947. Lo que no se debate es lo que había dentro. 7 jarras de cerámica. En algunas no había nada. En otras había rollos de cuero envueltos en lino, sellados y guardados en condiciones que el desierto había conservado durante casi 2000 años. Los rollos fueron llevados primero a un anticuario de Belén, luego divididos entre 2 compradores. Uno era el arzobispo Samuel de la Iglesia Siria Ortodoxa. El otro era el arqueólogo Eliezer Sukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sukenik los leyó una noche entera, con la ciudad dividida por la guerra, en un momento en que los combates entre judíos y árabes sacudían el barrio donde vivía. Al día siguiente anotó en su diario: quizás esto sea uno de los mayores descubrimientos jamás realizados en Palestina. Lo que contenía esa primera cueva era solo el comienzo. Entre 1947 y 1956, los beduinos y los arqueólogos exploraron la zona. Encontraron 11 cuevas con material escrito. En total, aproximadamente 900 manuscritos distintos, en su mayoría fragmentados, con miles de fragmentos individuales. El más pequeño tenía el tamaño de una uña. El más grande era el rollo del templo, con 8,5 metros de largo. Los textos estaban escritos principalmente en hebreo y arameo, con algunos en griego. Databan mayoritariamente del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. Y su contenido era explosivo. El rollo de Isaías completo es el texto más antiguo conservado de cualquier libro bíblico. Es 1000 años más antiguo que cualquier manuscrito hebreo del Antiguo Testamento, conocido hasta ese momento. Y el texto es casi idéntico al que usamos hoy. Eso es notable por sí solo. 1000 años de copistas, 1000 años de transmisión manual, y el texto llegó prácticamente intacto. Pero había mucho más que textos bíblicos conocidos. Los rollos contenían 3 tipos de textos. Primero, copias de libros bíblicos. Todos los libros del Antiguo Testamento estaban representados excepto el libro de Esther. Eso ya era un hallazgo monumental. Segundo, textos conocidos pero no incluidos en el canon bíblico oficial. El libro de Enoc, el libro de los jubileos. Textos que los primeros cristianos conocían y citaban, pero que no terminaron en la Biblia que leemos hoy. Y tercero, textos completamente desconocidos que no aparecen en ninguna otra fuente. Entre ellos, la regla de la comunidad, que describe las normas de vida de un grupo sectario con rituales de purificación, comidas comunitarias y una jerarquía sacerdotal estricta. El rollo de la guerra, que describe una batalla apocalíptica final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y el comentario de Habacuc, que interpreta la profecía bíblica en clave contemporánea, refiriéndose al líder de la comunidad
como el Maestro de Justicia, un personaje perseguido por sus enemigos religiosos. Ese Maestro de Justicia generó una de las discusiones académicas más intensas del siglo XX. ¿Era una figura histórica real del siglo II a.C. o era un paralelo anticipado de Jesús? ¿Habían existido antes de Jesús una comunidad con bautismo, comidas sagradas y un maestro perseguido? Ahí empezó el problema. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana abrimos un expediente nuevo sobre historia real, evidencia real, sin exageración y sin respuestas fáciles. No te pierdas el siguiente. En 1953, la Escuela Bíblica Francesa de Jerusalén y la Jordania Hashemita establecieron un equipo internacional de investigadores para publicar los textos. El equipo original era pequeño, 8 personas, todos académicos de universidades europeas y americanas. Y durante décadas, ese equipo controló el acceso a los fragmentos sin publicarlos. El editor jefe, el padre Roland Devaux, murió en 1971, sin haber publicado la mayoría del material bajo su responsabilidad. Su sucesor tampoco avanzó significativamente. El siguiente editor jefe, John Strucknell de Harvard, asignó porciones de los textos a distintos investigadores que acumulaban décadas de trabajo sin resultados públicos. Para los años 80, más de 30 años después del descubrimiento, 2/3 del material seguían sin publicarse, y el equipo no permitía que otros investigadores accedieran a los originales. Esto no fue un descuido, fue una política activa. El acceso era controlado por el equipo oficial. Los investigadores externos que querían estudiar el material tenían que pedir permiso, y el permiso, en la mayoría de los casos, no llegaba. Herschel Shanks, editor de la Biblical Archaeology Review, convirtió esta situación en el mayor escándalo de la arqueología bíblica del siglo XX. Desde los años 80, su revista documentó sistemáticamente el monopolio académico sobre los textos y empezó a llamarlo con un nombre: el cartel de los rollos. Las justificaciones del equipo oficial variaban, que los textos eran complejos y requerían análisis prolongado, que los investigadores externos no tenían el contexto necesario. El problema era el tiempo. 30 años sin publicación no es cuidado académico, es otra cosa. Luego llegó John Allegro, y el caso se complicó todavía más. Allegro era el único miembro laico del equipo original. Era profesor de la Universidad de Manchester y uno de los primeros en reconocer la importancia de los textos para entender los orígenes del cristianismo. En 1956 publicó una serie de programas de radio en la BBC, donde sugería que los rollos contenían paralelos tan cercanos con el Nuevo Testamento, que planteaban preguntas serias sobre la originalidad del mensaje cristiano. Los otros miembros del equipo reaccionaron con una carta pública desacreditándolo. Allegro fue marginado del proceso editorial. Sus preguntas iniciales sobre los paralelos entre los textos de Qumran y el Nuevo Testamento eran legítimas, y el resto del equipo nunca las respondió de frente. El quiebre llegó de donde menos se esperaba. En septiembre de 1991, la Biblioteca Huntington de California anunció que abriría su colección de fotografías de los rollos al público en general, sin restricciones, sin permiso del equipo oficial. El director de la biblioteca dijo algo que quedó grabado: los rollos son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Ningún equipo académico tiene derecho a monopolizar el acceso a ese patrimonio durante 40 años. El equipo oficial amenazó con acciones legales. No prosperaron. Días después, la Biblical Archaeology Society publicó un índice de palabras que permitía a cualquier investigador reconstruir los textos no publicados. E Israel intervino. La Autoridad de Antigüedades de Israel removió a John Strucknell como editor jefe y nombró a Emanuel Tov, de la Universidad Hebrea, como nuevo editor. Tov amplió el equipo a más de 60 investigadores
abrió el acceso y estableció cronogramas de publicación. En 5 años se publicó más material que en los 40 anteriores. Lo que tardó 40 años en llegar a los investigadores autorizados hoy puede verse en una pantalla de teléfono desde cualquier lugar del planeta. La Autoridad de Antigüedades de Israel lanzó en 2012 la Biblioteca Digital de los Rollos del Mar Muerto, con imágenes de alta resolución accesibles gratuitamente para cualquier persona en el mundo. Cuando los investigadores del mundo entero pudieron leer el material completo, ¿qué encontraron? Lo primero, la Biblia que leemos hoy es extraordinariamente fiel al original. El texto del libro de Isaías, con más de 2000 años de antigüedad, es casi idéntico al que existe hoy. Las variantes son menores. El proceso de transmisión funcionó con una precisión extraordinaria. Lo segundo, el judaísmo del siglo I era radicalmente más diverso de lo que se creía. Los rollos revelan un periodo en el que existían múltiples corrientes, con teologías muy diferentes entre sí. Un mundo religioso en ebullición, con grupos compitiendo, con textos sagrados que todavía no eran canon fijo, con interpretaciones radicalmente distintas de la misma tradición. Jesús nació y creció en ese mundo. Sus discípulos también. Los rollos no explican el cristianismo, pero sí explican el contexto sin el cual el cristianismo es incomprensible. Lo tercero, y lo más discutido, son los paralelos. El maestro de justicia es perseguido por el sacerdote malvado. Tiene discípulos. Establece un nuevo pacto. La regla de la comunidad describe comidas sagradas con pan y vino. Los himnos usan un lenguaje de salvación que recuerda a las cartas de Pablo. Algunos investigadores argumentan que estos paralelos muestran que Jesús habló el mismo lenguaje espiritual de su época, que muchas de sus ideas estaban profundamente enraizadas en corrientes del judaísmo del siglo I, que los rollos revelan por primera vez. Eso no hace al Jesús histórico menos significativo, pero sí lo coloca en un contexto que transforma la lectura de los evangelios. Ahora hay que ser precisos sobre lo que los rollos no revelaron, porque el escándalo del monopolio generó teorías conspirativas que los propios textos refutan. No hay ningún texto en los rollos que mencione a Jesús por nombre. No hay ningún texto que describa la crucifixión, la resurrección, ni ningún evento del Nuevo Testamento. No hay ningún texto que contradiga la historicidad de Jesús. Cuando los textos se publicaron completamente, no contenían ninguno de los elementos que las teorías más extremas anticipaban. El monopolio fue real. El escándalo fue real. Pero no ocultaba lo que las teorías más extremas afirmaban. Ocultaba algo más sutil y más importante: la imagen completa de un mundo religioso que ninguna fuente previa había mostrado con tanta claridad. En 2021, el Israel Antiquities Authority anunció el hallazgo de nuevos fragmentos en la Cueva del Horror, en el desierto de Judea. Fragmentos del siglo II después de Cristo. No son parte del hallazgo original de 1947. Son nuevos. El desierto de Judea sigue teniendo cuevas sin explorar. La tecnología de exploración mejora cada año, y los investigadores saben que probablemente haya más material esperando. Una piedra tirada al azar. Un sonido extraño. Y dentro de una cueva sin nombre en el desierto de Judea, 2000 años de silencio esperando ser rotos. Lo que los rollos revelan no es una conspiración, ni una refutación de la fe, ni una prueba de nada sobrenatural. Revelan algo más difícil de manejar: la complejidad. Un mundo religioso en el que el judaísmo y el cristianismo naciente se estaban definiendo simultáneamente, bebiendo de las mismas fuentes, compartiendo el mismo lenguaje espiritual, divergiendo en puntos que todavía hoy separan comunidades enteras. Y durante 40 años, un pequeño grupo de académicos decidió que ese conocimiento debía esperar, no porque fuera peligroso, sino porque era suyo. La historia de los rollos no es solo la historia de los textos, es la historia de quién controla el pasado y de lo que pasa cuando ese control se pierde.
porque al final, la piedra que tiró ese pastor adolescente en 1947 no se detuvo en la cueva, siguió rodando y sigue rodando. En el siguiente expediente, el Arca de la Alianza, el objeto más buscado de la historia antigua, desapareció en el 587 a.C. Hay 3 candidatos arqueológicos serios y un edificio en Etiopía donde dicen tenerla bajo llave y no dejan entrar a nadie. Si quieres seguir desmontando imágenes heredadas y contrastarlas con lo que los documentos realmente dicen, suscríbete y activa la campana, porque la historia no necesita exageración, necesita precisión. Y antes de cerrar, lo que puede separarse con rigor, lo documentado. Los rollos fueron encontrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán. Son aproximadamente 900 manuscritos, datados entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Contienen el texto bíblico más antiguo conservado, con una fidelidad al texto moderno que refuta la idea de alteraciones sistemáticas. El equipo oficial restringió el acceso durante 40 años. El monopolio fue roto en 1991. La publicación completa llegó en 2010, 63 años después del hallazgo, lo altamente probable por el consenso académico. Los textos provienen de al menos una comunidad sectaria judía activa entre el siglo II a.C. y el año 68 después de Cristo. Los paralelos entre los textos de Qumrán y algunos conceptos del Nuevo Testamento reflejan un ambiente religioso compartido, no dependencia directa. Lo que permanece genuinamente incierto, la identidad exacta del grupo que escribió los textos, si los textos provienen de una sola comunidad o de múltiples fuentes, la identidad del maestro de justicia, si hay más material en cuevas sin explorar, y por qué exactamente el equipo original mantuvo el monopolio durante tanto tiempo. Esa última pregunta nunca se respondió del todo, y eso, de por sí, ya dice algo.